Buenos días, chicos de primero medio. Hoy les traigo un nuevo concepto de química, que sería la unidad de medida química llamada el mol. Si hablamos de cómo medimos la cantidad de sustancia o cómo medimos las sustancias químicas, las vamos a medir en esta unidad. Entonces, antes de llegar al concepto de mol, tenemos que ver la constante de Avogadro o número de Avogadro que fue propuesta por este químico en la Edad Media, hace muchos años. Entonces, Avogadro, en sus estudios, determinó su constante al experimentar con 12 gramos de carbono y con ello calcula aproximadamente cuántos átomos de carbono deberían existir en 12 gramos de carbono. O sea que él toma estos 12 gramos de carbono y por medio del cálculo, ¿cómo lo hace? De una forma súper compleja, ¿cierto? Pero para su época ya se sabía cuánto era la masa del electrón, cuánto era la masa del protón y cuánto era la masa del neutrón, de tal manera que con eso podía calcular aproximadamente la masa de un átomo de carbono y luego trasladarla a los 12 gramos, de tal manera que con eso es un número aproximado, pues no puede ser un número exacto, es muy difícil llegar al número exacto, pero él determinó aproximadamente cuántos átomos de carbono habían en estos 12 gramos de carbono, de tal manera que determinó su número de Avogadro. Él dijo entonces por medio de sus cálculos que en 12 gramos de carbono deberían existir 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ese número, ustedes tal vez no están familiarizados con la forma de escribirlo, pero es un número inmensamente grande, de tal manera que el número está escrito en notación científica, se llama esto. Y lo que pasa es que esta expresión de por 10 elevado a 23 quiere decir que esta coma que se encuentra aquí se debe correr hacia la derecha 23 veces. ¿Y qué se hace cuando se corre? Primero nada, ¿cierto? Pero una vez que ya se me acaba el 2, empiezo a correrla y agregar ceros. Agrego ceros. En este caso hay que agregar 20 ceros más. Imagínense que aquí tenemos 1.000.000. Acá ya tenemos billones, trillones. O sea que es una cantidad gigante, es un número inmenso. Y un ejemplo para que ustedes traten de imaginarse lo grande que es este número es si un grupo de personas, muchas personas serían necesarias para este trabajo, se dedicaran a contar cuántos granitos de arena hay en el desierto del Sahara, todos los granitos de arena que ellos contaran del desierto completo no alcanzarían a ser este número. O sea, no serían tantos como este número. El número es gigantesco. Imagínense que son todos estos los átomos de carbono que tienen que haber en 12 gramos. ¿Cierto? Es una forma de medir cuántas partículas, en este caso átomos, hay en una cierta cantidad de gramos específica. Ya ese es el número de Avogadro, o así lo determinó él. Después de eso, luego de que el número de Avogadro fue establecido como una constante, se aplicó el mismo número como una constante para cualquier otra sustancia, de tal modo que en la constante de Avogadro, número de Avogadro, serán 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas de cualquier elemento, pero va a ir cambiando los gramos según el elemento. Por ejemplo, acá tenemos primero 1 gramo de hidrógeno contiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Los 12 gramos de carbono, que fueron los pioneros en esto, son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. En el caso del sodio, 23 gramos de sodio contienen 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. ¿Por qué son distintas cantidades en gramos? Eso varía porque hay átomos más pequeños y otros átomos más grandes. Los átomos de hidrógeno son más chiquititos, por eso su cantidad, la misma cantidad de átomos tiene una masa más pequeña. En el caso del carbono estamos en términos de los tres ejemplos que tenemos acá, es un tamaño mediano, o sea, 12 gramos, ¿cierto? Y el sodio de estos tres que tenemos aquí es el más grande, pero hay
elementos o átomos de elementos que son muchísimo más grandes que el sodio. Solo este es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos aquí es el zinc. Y ustedes podrían medir esto en el laboratorio, ¿cierto? Si estuviéramos en clases normales, estaríamos en el laboratorio haciendo este ejercicio. Ponemos 65,4 gramos de zinc son equivalentes a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Eso quiere decir que en este espacio, en esta cantidad de zinc que tenemos acá, tenemos 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de zinc. En esa cantidad que ustedes pueden ver ahí, son los 65,4 gramos, que equivaldría a un 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de zinc. ¿Ok? En base a este número de Avogadro es que se considera el concepto de mol. Entonces, el mol, ¿qué es primero? Es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia según el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Siempre para química y física y para toda la ciencia se ha utilizado un sistema internacional de unidades de medida para que todo el mundo mida la sustancia o los metros, ¿cierto? O las longitudes o los pesos en la misma unidad. De tal manera que el mol se considera la unidad para medir una cantidad de sustancia. Y un mol va a equivaler a 6,02 por 10 elevado a 23 unidades elementales. ¿A qué se refiere este concepto de unidades elementales? Estas pueden ser átomos o moléculas o iones, que son partículas con carga, no se olviden, o electrones o protones o neutrones. Cualquier partícula que conforme a los átomos o que sea elemental para la estructura de la materia, ¿cierto? Las moléculas son elementales para componer la materia, hasta las moléculas es lo más grande, ¿cierto? Los átomos, las moléculas, los iones, o podemos irnos a lo más chiquitito, los electrones, los protones, los neutrones, también podríamos medirlos con este número de Avogadro, ¿cierto? El mol entonces nos va a servir para medir las partículas muy chiquititas. ¿Por qué es necesario hacer esto? O sea, 6,02 por 10 elevado a 23 equivale a un mol. ¿Por qué será necesario hacer esto? Porque este número, como les dije antes, es un número muy grande. Imagínense que los científicos, los químicos, ¿cierto?, que tienen que trabajar con la sustancia en sí, tengan que estar pensando en estar mezclando, ya aquí tengo justo 6,02 por 10 elevado a 23 átomos y los tengo que mezclar con 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de esto para formar, no. O sea, sería una locura, porque más encima, imagínense que nosotros ya hemos visto que en las ecuaciones químicas a veces no es un átomo con una molécula las que se juntan, sino que se mezclan 4 átomos con 3 moléculas, ¿cierto? Porque eso nos da el equilibrio. Entonces sería amplificar este número por 3, amplificar ese número por 4, para poder ir viendo cómo se mezclan las sustancias. Entonces, no es conveniente matemáticamente usar este número, es un número muy grande y difícil de utilizar. Sí es muy conveniente utilizar el número 1. Como este número es la constante que se repite, se dice que ese número gigante va a equivaler a un mol. Y ahora empezamos a trabajar con un mol, 2 moles, 3 moles, 4 moles, y no tenemos que estar trabajando con 6,022 por 10 elevado a 23, y si es el doble, 12,04 por 10 elevado a 24, ¿cierto? Y si es el triple, y así no es necesario, porque si es 1, si tengo el doble, son 2 moles, si tengo el triple, son 3 moles, y así sucesivamente. Por eso es que se determinó esta unidad de medida, para poder sintetizar esta gran cantidad de partículas. De tal manera que, para entender mejor el concepto de mol, yo les traigo este ejemplo. Tenemos una docena de huevos, una docena. ¿Y cuánto es una docena? 12 huevos. De tal manera que podemos decir que un mol equivale a decir una docena. Y un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿cierto? Sean átomos, lo que sea. En cambio, estamos diciendo que una docena son 12 huevos. Entonces ahí tenemos la
equivalencia. También tenemos el ejemplo de la decena. Una decena son 10. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23. Eso es lo que trata de hacer el mol, simplificar, unificar unidades para poder trabajar de una forma más sencilla. Entonces, acá tengo el ejemplo. Tenemos una molécula de agua. Una molécula de agua tiene una masa molecular, debería decir aquí, no molar. La molécula de agua tiene una masa molecular de 18 UMA o unidades elementales. Entonces, ahora decimos, yo no puedo medir en una balanza ni en un laboratorio una molécula, porque la molécula es ínfimamente pequeñita, ni siquiera tiene una unidad de medida que yo pueda medir, su unidad de medida es UMA, ¿cierto? Que son unidades de masa atómica. Son muy chiquititas. Yo si pongo una molécula de agua en este vaso de precipitado, en este vaso del laboratorio, ni siquiera la voy a ver, ni siquiera voy a percibir que hay una molécula de agua ahí porque es muy pequeña. De tal manera que yo o los científicos en general, podríamos ser nosotros si estuviéramos en el laboratorio, en vez de medir una molécula, vamos a medir un mol de agua. ¿Y cómo medimos un mol de agua? Poniendo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Y cuánta masa tendrán esas moléculas? 18 gramos, porque el valor de la masa molecular en UMA va a ser equivalente a el de la masa por un mol. O sea, si son 18 UMA, en un mol voy a tener 18 gramos. Eso me lo permite la equivalencia del mol, porque todos los moles tienen la misma cantidad de partículas. Entonces yo puedo decir que la masa molecular va a ser en valor equivalente al nuevo concepto que vamos a ver ahora, que es la masa molar, la masa que hay en un mol. Y es con esa masa con la que vamos a trabajar. Entonces, ahora tenemos que hablar de la masa molar. La masa molar es la masa que tenemos en un mol, ya sean átomos, moléculas, iones, protones, ¿cierto? En un mol de lo que sea. Si yo tengo un mol de átomos de carbono, son equivalentes entonces a la masa que tengo en un mol. ¿Dónde yo encuentro las masas molares? Las masas molares tienen valores equivalentes a las masas atómicas. O sea que si la masa atómica del litio es 6,9 UMA, la masa molar del litio va a ser 6,9 gramos por cada mol. Y así sucesivamente con las demás. Quiero dejar claro algo aquí. La masa atómica y la masa molecular se miden en UMA, unidades de masa atómica. La masa molar se mide en gramos por mol, porque la masa molar son los gramos que yo tengo en un mol. Entonces, yo puedo decir que sus valores son equivalentes, de tal manera que 6,9 va a ser la masa atómica y también va a ser la masa molar del litio, o sea 6,9 gramos por cada mol. En el berilio 9,0 gramos por cada mol. En el sodio 22,99 gramos por cada mol y en el magnesio 24,3 gramos por cada mol. O sea, ahora vamos a estar hablando de masas molares porque es la masa de de átomo de cada elemento que yo tengo en un mol. ¿Y cómo saco las masas moleculares? Igual, o sea, cómo saco las masas molares de las moléculas, igual que las masas moleculares, ¿cierto? Porque los valores son equivalentes. Lo único que cambia es la unidad de medida. UMA es una unidad de medida para cosas pequeñísimas que ni siquiera podemos ver, que serían los átomos y las moléculas. En UMA mido un átomo o mido una molécula. La masa molar ya es para lo que yo puedo ver, ¿cierto? Yo puedo ver un mol de agua. Entonces es la cantidad de gramos de agua que yo tengo en un mol. Entonces dejamos en claro que su valor es equivalente al de las masas atómicas o moleculares, pero al ser masas molares, su unidad de medida va a ser gramos dividido en mol o gramos por mol. Ejemplos de masas molares entonces, para que quede un poquito más claro. La masa molar del NaCl, que es
que se llama cloruro de sodio, y esa es la sal de mesa que utilizamos para cocinar. Esa es la sal que se le echa a la comida, el cloruro de sodio. Vamos a tener 58,5 gramos en un mol. Y esos son 58,5 gramos, o sea, ahí tenemos un mol de cloruro de sodio. Por otro lado, un mol de sulfato de cobre, este es el sulfato de cobre, va a ser 159,6 gramos por un mol. O sea, tenemos 159,6 gramos en un mol. Luego tenemos el ejemplo del agua. Tenemos 18 gramos de agua en un mol. Esto todo se mide en balanza en el laboratorio. El caso del azufre son 32 gramos de azufre en un mol. Ustedes se podrán preguntar por qué se ve casi igual que la sal. Bueno, porque el azufre es un polvito más delgado, o sea, pueden comparar, la sal es la sal de mesa que ustedes conocen. El azufre tiene una textura mucho más ligera, como no sé, como la harina, por ejemplo. Entonces no es lo mismo un kilo de harina que un kilo de sal. Tienen tamaños distintos porque su textura es más ligera y su peso es menor, a pesar de que pueden ocupar un volumen similar. Entonces, no depende de cómo se ve, sino que esto lo tendríamos que estar midiendo en una balanza en el laboratorio. Cuando tengamos clases presenciales, se los prometo que vamos a hacer todas las experiencias de laboratorio que nos faltan, ¿cierto? Podríamos estar midiendo un mol de sustancias, de distintas sustancias, en el laboratorio para poder dejar claro cuánto es el valor de un mol. Ahora, el mercurio. El mercurio es un metal, es mucho más denso y pesado, ¿cierto?, que otras sustancias en polvo. Entonces, este es un metal líquido. El mercurio son 200,59 gramos en un mol, y ahí los podemos ver. Y por otro lado también tenemos el hierro, que no es tan pesado como el mercurio, pero tenemos 55,8 gramos de hierro en un mol. Entonces podríamos medir un mol de distintas sustancias presentes en un laboratorio o inclusive en la casa, ¿cierto? Yo puedo tomar la balanza si tengo balanza en la cocina y medir 58,5 gramos de sodio, y ahí voy a tener un mol, perdón, no de sodio, sino de cloruro de sodio, y ahí voy a tener un mol de sal, ¿cierto? Un mol de cloruro de sodio. Entonces, cuando los químicos comienzan a trabajar, no van a considerar la cantidad de partículas que tienen. No van a decir, en 58,5 gramos de NaCl tengo 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas de cloruro de sodio, sino que dicen un mol, porque es mucho más sencillo trabajar con el número 1 que trabajar con el número 6,02 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Por eso es que el mol es la unidad de medida perfecta para la química, porque considera una relación entre la masa y el número de átomos o moléculas que tenemos de cada sustancia. Bien, chiquillos, lo importante en esta clase entonces es que quede claro el concepto de mol y masa molar y número de Avogadro. Ya, así que los invito a escribir todas las dudas que tengan al respecto para que cuando nos reunamos en nuestra clase, ¿cierto?, resolvamos las dudas que hay. Ya que queden claros estos conceptos, es lo principal de la clase de hoy. No hay ejercitación, eso lo veremos la próxima semana. Esta semana lo importante es que tengamos claro el concepto y vayan anotando cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan bien, la revisamos el día lunes cuando nos juntamos en nuestra clase en línea.